Ahí va. Regio. Bueno, entonces, yo estaba reescribiendo lo que habíamos obtenido acá como sucesiones que daban signos alternados, el 1 y el -1, o el -1 y 1. Y había un muchacho, me pareció que era un muchacho que había escrito en el chat, que también en algún caso podía poner -1 n más 2, y o en un caso y en la otra había puesto a la n-1. Bueno, si este n es mayor o igual que 1, entonces supongamos que esto lo llamo j de n, el nombre que le demos a la función es irrelevante. Acá, si empiezo en 1, tendría que poner j de 1, para este caso sería -1 a la 1 más 2, me da -1 al cubo. -1 al cubo es -1, y fíjense que, bueno, cuando ponga j de 2, va a ser -1 a la 2 más 2, que es -1 a la cuarta, y eso da 1. Entonces, con esta también genero -1, 1, es decir, estoy generando lo mismo que t. Y es interesante lo que propusieron, porque esta j, que tiene en apariencia una manera de escribirse distinto de lo que escribía acá t, lo que me va a dar es la misma función. Vamos a borrar esto, ¿no? Es decir, alternativamente, si yo le doy los valores 1, 2, 3, bueno, voy obteniendo -1, 1, -1, ¿bien? Voy obteniendo exactamente lo mismo que obtiene la función t. Entonces, la función t y la función j, si lo pienso como función, ambas van de n0 a los reales, que también va de n0 a los reales, y para cada n que se me ocurra, fíjense que j de 1 da lo mismo que t de 1, j de 2 da lo mismo que t de 2, ¿y cómo pruebo que siempre van a valer lo mismo? Y bueno, j de n está definida como -1 a la n más 2. ¿Está bien? Y t de n está definida como -1 a la n. Ahora, acuérdense que vale potencia de igual base. Entonces, esto es lo mismo que tener -1 a la n por -1 al cuadrado. Y -1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, esto es lo mismo que -1 a la n. Entonces, esa es la demostración formal de que la función j definida de esta manera da igual que la función t definida de esta manera. Cuando uno las mira le parece que son cosas distintas, pero por las propiedades que tiene la potencia del número -1, da lo mismo elevar -1 a la n más 2 que elevar -1 a la n, que era la otra propuesta que vi que un alumno había dado. Entonces, quedó muy interesante esta observación que hizo el alumno, porque nos permite decir que dos sucesiones que son la misma pueden tener distinta ley de formación. Por supuesto que no son lo mismo que esta S, ¿eh? No son lo mismo que esta S, porque S en 1 me da 1, S en 2 me da -1. En cambio, es muy distinto lo que pasa con J y con T, que para el mismo valor de n, el resultado es igual. Entonces, la función J y la función T son exactamente iguales. Y están expresadas de distinta manera.
Acá está la demostración por qué es que ellas expresan lo mismo. Entonces, es un ejemplo donde vemos que no hay una única manera de escribir los términos de una misma sucesión. Puede haber más de una manera, ¿no? Algunas cosas son retriviales. ¿Qué quiero decir retriviales? Quiero decir que a la vista son exactamente iguales, ¿no? Por propiedades que ya sabemos. Vamos a mirar otro ejemplo. Supongamos que tenemos la sucesión 1/3. Bueno, sí, 1/6. No, si me disculpan, voy a hacer lo que iba a hacer antes. 1/3, 1/9, 1/27, 1/81, 1/243. Y digo que sigue así. Entonces, ¿qué son estos números que están? Es muy parecido al primer ejemplo de todos. ¿Qué son estos números que están? Potencias de 3 a la, o sea, 3 a la n sería. O sea, 1 sobre... No, te abrazo. ¿Cómo? No. ¡Ma! 6. ¿Pero te todavía? Apaga el micrófono, dale. ¿Qué son estos? ¿Son cocientes? Son cocientes con numerador 1. Ahora sí, el que había dicho algo de potencias de 3. O sea que es 1 sobre 3 a la n. Ese sería el SN, digamos. Claro, es lo que dije yo. Sí, no sé, el otro chico empezó a hablar, pero me parece que le complicaron el micrófono. Bueno, esa es una manera de expresarlo. Otra manera que también expresa lo mismo, pero que en realidad uno lo escribe, pero es exactamente lo mismo, 1 sobre 3 a la n. A otro alumno se le podría haber ocurrido j de n 3 a la menos n. ¿Está bien? Las tres cosas que cuando uno los mira son cosas distintas, obviamente, están expresando lo mismo. Entonces, lo que decimos nosotros es que una sucesión no tiene por qué tener una misma expresión su término general. Todas son para n, obviamente, mayor o igual que 1. ¿Bien? No, no acá. ¿Quién es el que habla? Silvana Figueroa. Aparece en la punta, te estoy diciendo. Sí. Creo que la tengo por la punta. A silenciar. Bien. Yo no puedo. Entonces, 1 sobre 3 a la n lo puedo escribir como 1/3 a la n o lo puedo escribir como 3 a la menos n. Son tres maneras distintas de expresar exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Por supuesto que hay maneras más rebuscadas, ¿no? Yo podría poner poner 3 con otra de 3 que se simplifiquen. A algunos se le puede ocurrir h de n. ¿Qué me pasa eso? 3 a la n más 1 acá y 3 a la n. A ver. No sé el tamaño de la puntita. A ver, Jonathan, ¿tenés el micrófono abierto o querés decir algo pero se escucha todo cortado? A ver, fíjate. Sobre 3 a la 2n. Supongamos que escribimos eso. Entonces, esto sería por potencias, fíjense que 2 por n es n más n, ¿no? Y simplifico y me queda un n abajo nada más. 1 sobre 3 a la n.
¿Está bien? Esto es una manera bastante rebuscada de escribir lo mismo, pero está bien. ¿Entendido? No hay una única forma, eso es lo que quiero que entiendan. Que, quién sabe, ustedes encuentran un término general, su compañero encontró otro, y después verifiquen si no da lo mismo. No quiere decir que haya una única manera de encontrar el término general. Bueno. Tienen varios ejercicios para hacer. Yo quiero que hagan esos ejercicios. Yo expliqué lo más básico. Y ahora vamos a mirar dos tipos de sucesiones especiales, que son las aritméticas y las geométricas. Entonces, una sucesión aritmética, o también llamada progresión aritmética, sucesión aritmética o progresión aritmética son sinónimos. Significa cuando tenemos a 1, a 2, a n y sigue, que verifica la siguiente relación, que a 2 menos a 1 da lo mismo, y lo voy a llamar b, que a 3 menos a 2 sigue siendo d, da lo mismo que a 4 menos a 3, es decir, la diferencia entre el término y el anterior siempre es lo mismo. A esta constante se la llama diferencia. D se llama diferencia. Si eso pasa, entonces los elementos de la sucesión están en sucesión aritmética. A eso se llama una sucesión aritmética. Cuando un elemento menos el anterior da constante. ¿No? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos 4, 7, 10, 13, 16, 19, 21, etc. Entonces, fíjense que 7, este es el A1, este es el A2, este es el A3, este es el A4, este es A5, este es A6, este será A7. Si hacemos A2 menos A1, en este caso es 7 menos 4, nos da 3. Si hacemos A3 menos A2, que es 10 menos 7, también nos da 3. Si hacemos A4 menos A3, va a ser 13 menos 10, nos da 3. Si hacemos A5 menos A4, es 16 menos 13, también nos da 3. 19 menos 16 también nos da 3, es decir, que esta sucesión es una sucesión aritmética. El primer término, es decir, el A1 vale 4. Son los elementos determinantes de una sucesión aritmética. El A1 en este caso vale 4. La diferencia, que es la resta entre un elemento y su anterior, es 3. ¿Por qué yo digo que son determinantes? Porque fíjense cómo voy a poder encontrar una ley de formación para una sucesión aritmética conociendo el primer término y la diferencia. Entonces, ahora voy a hablar en general. Si nosotros tenemos que A2 menos A1 tiene que ser igual a D,
Y ahí resulta que A2 es A1 más D. Paso el A1, que se está restando, pasa sumando, y A2 me queda A1 más D. ¿Cómo? A3 menos A2 también me tiene que dar D. Entonces A3 no es otra cosa que A2 más D. Pero A2 ya lo encontré acá arriba. A2 es A1 más D. Entonces acá voy a escribir A1 más D en lugar de A2. Esto es A2. Esto es esto. Esto es esto. Y entonces le tengo que sumar una D. Más D. Entonces, controlen. Están sumando números, ¿no? Entonces vale la propiedad asociativa. Entonces acá van a tener A1 más D más D es 2D. Es decir, que A3 resulta ser igual a A1 más 2D. A4 menos A3 es D también. Entonces A4 es A3 más D. En lugar de A3 voy a escribir esta expresión, que es A1 más 2D. Eso va en lugar de A3. Este valor de A3 lo estoy metiendo aquí. Y me falta sumar esta D. Por lo cual, ¿qué tenemos? Tenemos que A4 es A1, y ahora sumo las D que tengo. Tengo 2D más una D más 3D. Y así puedo seguir. Entonces, A5 menos A4 me da D. Entonces, A5 va a ser A4 más D. Y A4, según lo dijimos ahí, es A1 más 3D. Le sumo una D más. Entonces me queda que A5 es A1 más 4D. En general, si ustedes piensan, acá es lo mismo que tener un 1. Tener D es lo mismo que tener una D. Entonces, A2 es A1 más una D. A3 es A1 más 2D. A4 es A1 más 3D. A5 es A1 más 4D. Se puede seguir razonando y esto se puede demostrar más adelante, pero no lo vamos a hacer. AN es A1 más N menos 1 por D. Es decir, que conocido el primer término y el D, yo puedo escribir cualquier elemento de la sucesión. Es A1, esta es la fórmula que nos permite dar cualquier elemento de la sucesión, conocido A1 y conocida la diferencia. Para todo N mayor o igual que 1. Bien, entonces, acá, supongamos, si me dijeron que A1 vale 4 y D vale 3, porque me dieron estos, yo ahora les pregunto, bueno, ¿cuánto vale A sub 18? ¿Cuánto vale A sub 18? Bueno, yo podría seguir sumando la diferencia, porque estábamos hasta el A sub 7, pero yo podría hacer eso, ir siguiendo sumando la diferencia a partir de A1, sino usar la fórmula. A sub 18 va a ser A sub 1 más 18 menos 1 por D. En nuestro caso, A sub 18 es A1 vale 4, más 18 menos 1 es 17. Y la diferencia vale 3. Entonces hay que hacer esta cuenta.
¿Cuánto es 17 por 3? 3 por 7, 21. Llevo 2, 3 y 2 son 5. 51. Entonces, 55 esta suma. Entonces, el A sub 18 vale 55. ¿Cómo lo obtuve? Y lo obtuve usando la fórmula general. El A sub n es A1 más n menos 1 por D. Como me pidieron A sub 18, es 18 menos 1. Y como conozco A1 y conozco la diferencia, pude encontrar cuánto vale A sub 18. Si me piden A sub 32, bueno, ¿qué será A sub 32? A sub 32 será A1 más 32 menos 1 por D. Reemplazo por los datos, que es 4 más 32 menos 1 es 31 por 3. ¿Está bien? Entonces va a ser 4 más 93. O sea que eso da 97. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una progresión. Bien. Entonces, ¿se entiende esto? ¿Se entiende lo simple que es? Sí, sí. Sabiendo a uno y la diferencia, calcular cualquiera. Bueno, vamos a complicar la situación, porque así nos divertimos un rato. Entonces, supongamos que no me dan a uno y la diferencia. No me dan a uno y la diferencia. Acuérdense que, pero me dicen, entonces, el A1 es importante, el D es importante, el D acuérdense que se llama diferencia. Y vamos al siguiente problema. Hallar, primera parte, hallar A1 y D, si sabemos que A sub 15, por ejemplo, es 81 y A sub 284 es 1520. Bueno, entonces, yo no conozco a sub 1 y D, pero yo, y ustedes también, saben que A sub 15 es A1 más 14 veces B. Y saben también que A284 es A1 más 283 por D. Es dato a 15 y es dato a 284. Entonces, ustedes saben que 81 es A1 más 14D. Y saben también que 284, que no es otra cosa que 1520, es A1 más 283 por D. ¿Por qué? Porque el término general de una sucesión, ahí la sub n es A1 más n menos 1 por D. Entonces, A15 es A1 más 14D, A284 es A1 más 283 por D. A15 lo conozco, vale 81. A284 lo conozco, vale 1520. Entonces tengo estas dos relaciones que digan A sub 1 y D. Entonces, despejo de la primera. ¿Por qué de la primera? Porque los números son más chiquitos. Nada más que por eso. Despejo de la primera A sub 1. A sub 1 es 81 menos 14D.
Esperen que voy a correr un poco adentro de mi pizarrón. Tenemos que 81 es A1 más 14 por D. Entonces, A1, esto pasa para este lado, va a ser 81 menos 14D. ¿Bien? A1 es esa expresión. Con esta expresión de A1 venimos acá. Estoy resolviendo por sustitución. Estoy resolviendo por sustitución. Y nos va a quedar que 1520 es igual. Y en lugar de A1 voy a escribir 81 menos 14D, esto es A1, más 283 por D. Es decir, 1520 es igual a 81 más, ¿cuánto es 283 menos 14? O sea que 13 menos 14 es 9, esto me quedó en 7, menos 1, ¿cuánto es? 7 menos 1, 6, 269. Más 269 por D. Contrólenme las cuentas que es fácil equivocarse. Entonces, fíjense, de acá voy a poder encontrar D, es decir, 1520. 1520 menos 81 es igual a 269D. 1520 menos 81, ¿cuánto es? 1520 menos 81. O sea que esto es 9, me quedó en 1. 11, 3, me quedó en 4. 1439 dividido 269 es igual a D. El de abajo es 5,35. Es 13, ¿no? El de arriba divisible por 13. ¿Por qué este 13? No, es irreducible. Bueno, Es entonces irreducible. me queda ahí. 5,34. Bueno. Bueno, lo dejamos así, en fracción. Claro. Bien. Entonces, yo encontré D. Ya encontramos D. Ahora vamos a buscar A1. A1 es 81 menos 14 por D. A1 es 81 menos 14 por D. ¿Y qué es D? Y D es 39 sobre 269. Esta cuenta va a quedar así prácticamente. 269 denominador. Ahora tengo que hacer 269 por 81 menos 14 por 1439. Esa cuenta hay que hacer. Yo a propósito les pongo estos ejercicios donde las cuentas son para nada lindas. 1643 a eso, Adriana. No me digas que esto da un entero. Ah, dividir. Ah, no lo hice. No, queda arriba. 1643. 143. 1643. 1643. Y es irreducible, sobre 269. 269. Sí, porque abajo es 13 por 13, o sea que tiene poca posibilidad de dividir. Entonces, el A1 ya lo encontramos. Yo les decía que yo les pongo a propósito ejercicios inventados así, para que no les dé un número que a ustedes les guste,
Porque ustedes cuando tienen estos números, tienen el problema que dicen, me dio un número espantoso. Y sí, hay números espantosos. No sé qué quiere decir un número lindo y qué quiere decir un número espantoso, ¿no? No sé cuál es el criterio de belleza de los números. ¿Está bien? Profe, Sí. con respecto a esto, yo la siguiente consulta es, ¿por qué siempre cuando hacemos cuentas así, preferiblemente las tenemos que dejar en fracciones y no expresarla, por ejemplo, en decimal? Por ejemplo, si nos da 6, tanto, agarramos y ponemos 6 puntos los dos últimos dígitos decimales. Porque si aproximás, no es lo mismo. Si es un decimal, suponete, una cosa es tener 6,5 o 6,3 y otra cosa es tener 6,333 infinitos 3. ¿Dónde vas a cortar? Si vos cortás en 6,33, aproximaste. No es lo mismo este número, este otro. No son iguales. ¿Mm? Es distinto tener 6,3 que te haya dado eso a tener un número que sea 6,33333 infinitos 3. Eso es un número racional, pero periódico. Entonces, vos necesariamente para cuentas lo vas a cortar. Y si lo cortás, aproximaste. ¿Mm? Entonces, en cambio, si vos lo dejás como fracción, no aproximás. Por eso no los dejamos como fracción, porque no los aproximamos. Ah, está bien. ¿Te Tenía quedó esa duda. claro? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ya encontramos, fíjense que me habían dado el A15 y el A84, y yo con esos valores, sabiendo la forma que tiene el término general, pude encontrar A1 y D. ¿Por qué es tan importante A1 y D? Y bueno, porque A1 y D me permiten escribir cualquier término de la progresión. ¿Está bien? ¿Entendido eso? Entonces, por ejemplo, supongamos que ahora me dicen, bueno, segunda parte del mismo ejercicio, hallar el elemento A sub 30 de la sucesión. Hallar el A sub 30 de esta progresión. Hallar a 30. Bueno, es cierto, yo después del 15, de la 15 podría empezar a sumar de, y así voy a llegar a la 30. Pero obviamente que me conviene usar la fórmula que a 30 es A1 más 30 menos 1 por la diferencia. ¿Está bien? Es decir, me va a quedar A1, yo lo encontré, es bastante feo, 1643 sobre 269, más 30 menos 1 es 29, por la diferencia que es 1439, 1439 sobre 269. ¿Está bien? Y ahora hay que hacer esa cuenta. Tiene igual denominador, o sea que hacen 29 por este número, le suman 1643 y ya está. ¿Mm? Por lo general, les comento, si esto se pone como un ejercicio para parcial, se ponen para que las cuentas salgan mucho más sencillas. ¿Mm? Las cuentas serían mucho más sencillas. No va a darles estas fracciones, pero tampoco es la muerte. Fíjense que yo las calculé. Bueno, Gaby me ayudó en esta cuenta, en este numerador, pero las calculé a mano, digamos, muchas. ¿No? A mano quiere decir sin la calculadora. Si no, usan la calculadora y encuentran los números. No es cuestión tan difícil. Bueno, a ver, ¿qué otro ejercicio de progresión podríamos hacer? De progresión aritmética. No quiero entrar con el otro para no marear. No se me ocurre otro.
Sí, voy a pasar al otro tema. Profe, Sí, en en el PDF del módulo, sí, dice algo como de una forma explícita. O sea, como si tuviese esta esto es una la, forma explícita. esta es la Ah, forma. Es decir, donde te queda el AN en términos de A1 y la diferencia. Es como que conociendo eso, conoces todo. Acordate que eso quiere decir explícito, como que está totalmente dado. A ver qué otro ejercicio se puede hacer en esta parte nada más. Que me den el primero, me den la diferencia, encontrar cualquiera. Si bueno, algo más simple, por ejemplo. Supongamos, otro ejercicio podría ser 3. Se sabe que a 20 es igual a 18, qué sé yo, a 1/2, y que la diferencia es igual a 3, hallar, este es súper directo, hallar a sub 1. Hallar a sub 1. Entonces, a 20, ¿qué es a 20? Y bueno, a 20 es A1 más N menos 1, es decir, 20 menos 1 por la diferencia. Y la diferencia vale 3. A 20 lo conozco, entonces me va a quedar que 1/2 es igual a A1 más 19 por 3. Y vamos a encontrar ahí a 1. Este es más directo que el anterior, que el primero que hice, ¿no? Entonces, A1 resulta que es igual a 1/2 menos 19 por 3. Que 19 por 3 por 3, 27, llevo 2, 3 por 1, 3 y 2 son 5. O sea que voy a seguir acá. A1 es igual, como un denominador 2, y entonces acá queda 1 menos, ¿cuánto es 57 por 2? 7 por 2, 14, perdón, 2 por 7, 14, 2 por 5, 10 y una 11. Entonces esto da menos 113 sobre 2. Es decir, A1 es menos 113 sobre 2. ¿Sí? Fíjense lo siguiente, ¿no? Que A1 puede ser un número negativo, fraccionario, etcétera. No se preocupen por eso, ¿eh? La diferencia que es positiva, van a encontrar ejercicios donde la diferencia puede ser negativa, ¿eh? La diferencia puede ser negativa. La diferencia es un número real. Lo mismo que A1, 2, a N. Bueno, entonces ahí encontramos A1, que era lo que nos pedían. Una vez que tienen A1, como la diferencia ya es conocida, pueden encontrar cualquier elemento de esta sucesión. ¿Se entiende esto? Yo creo que progresiones la entienden bastante bien. No les trae demasiadas diferencias, demasiadas dificultades, quiero decir. Bien, vamos a mirar. Tenemos un tiempo. Vamos a mirar otro tipo de progresión, que son las que se llaman geométricas. Entonces, la sucesión aritmética es cuando entre dos elementos siempre hay una diferencia. Vuelvo a recalcar. A2 menos A1
tiene que ser lo mismo que A3 menos A2, y así siguiendo. Siempre eso tiene que darme D. Es decir, la diferencia entre dos elementos de la sucesión, uno menos el anterior, siempre da constante. Eso me permite entonces escribir cuál es el término general en función del primero y la diferencia. Eso lo voy a escribir acá porque lo voy a trabajar allá. Bien, entonces, aritmética. Cuando una K menos el anterior es constante. Para cualquier K mayor o igual que 1. Bien, esto me permite encontrar que a n es A1 más n menos 1 por D. Para n mayor o igual que 1. Hay otro tipo que es la geométrica. ¿Cómo son las progresiones geométricas o sucesiones geométricas? Cuando el cociente, tengo una sucesión, cuando ella se llamará geométrica. Va a ser geométrica cuando nosotros tenemos A1, A2, A3, A4, etc. A n, y esto va a seguir. Cuando A2 dividido a 1 da lo mismo que A3 dividido a 2, da lo mismo que A4 dividido a 3, es decir, un elemento sobre el anterior da siempre lo mismo, es decir, AH dividido su anterior, y eso que da se llama razón. R es la razón de la progresión. El cociente de un elemento dividido el anterior es constante. Entonces vamos a ver cómo podemos encontrar, conociendo el A1, cualquier elemento. Así como pudimos encontrar, conociendo el A1 en una aritmética, cualquier elemento, ¿qué pasa si conocemos A1 y la razón? ¿De qué manera podríamos encontrar uno cualquiera? Entonces, para la geométrica, la especulación que vamos a hacer es la siguiente. A2 dividido A1 me da R. Por lo tanto, A2 es A1 por R. Bueno, primera situación. Está claro que A1 no puede ser 0, ¿no? Porque si A1 fuera 0, nosotros no podríamos dividir. Primera situación. A1 no puede ser 0. A1 tiene prohibido acá ser 0. Bien. Entonces, A2 me da A1 por R. También es cierto que A3 dividido A2 me da R. A3 es lo mismo que A2 por R. Pero yo encontré que vale A2. Entonces, en lugar de A2, voy a escribir A1 por R, por otro R. Si A2 nos dio A1 por R. Entonces, en lugar de A2, lo sustituyo y me queda, es A1 por R, A2. Y el R este es el que viene de acá, que A3 dividido a 2 me da R. Entonces, A3 es A2 por R. Y les ha quedado, piensan que son números reales y la multiplicación es asociativa y tienen R por R, va a ser A1 por R cuadrado. Vamos
a indagar un poquito más. A4 dividido a 3 también me da R. Por lo tanto, A4, aquí 4, Dios, A4 es A3 por R. Ya tienen acá lo que vale A3, entonces van a sustituir y en lugar de A3 van a escribir A1 por R cuadrado. Eso es A3. Tiene por R nuevamente. Entonces les ha quedado A1 por R al cuadrado por R, R al cubo. Y así uno puede seguir y va a ver que AN es A1 por R a la N menos 1. ¿Por qué? Y bueno, miren, acá cuando tienen un 2, acá tienen R en la primera. Cuando tienen un 3, tienen R cuadrado. Cuando tienen un 4, tienen R al cubo. Se puede demostrar esto, obviamente, que AN es A1 por R a la N con N mayor o igual que 1. Entonces, varias observaciones que voy a hacer. ¿Qué pasaría si la razón fuera 1? Les pregunto a ustedes. ¿Qué pasa si R vale 1? ¿Qué me contestan? Va a ser como la primera sucesión que hemos visto. Va a ir de negativo a positivo el primer término. ¿Ok? Puede ser. A ver. Si A2 dividido a 1 fuera 1. Está bien, es verdad. ¿Qué te pasa? Si A2 dividido a 1 vale 1, ¿cuánto vale A2? Vale lo mismo que A sub 1. A2 es igual a sub 1. Si A3 dividido a sub 2 vale 1, A3 es lo mismo que ¿quién? Que A sub 2 y que A sub 1. Exactamente. Es decir, si la razón fuera 1, todos serían iguales. Todos valen a sub 1. ¿Quiénes son todos? Todos los elementos de la sucesión, ¿no es cierto? Todos los elementos de la sucesión valen lo mismo que a sub 1. Es decir, que sería una sucesión poco interesante, ¿no? Porque serían todos iguales. ¿Está bien? Es una sucesión. Pero no, yo esto lo anticipo porque después vamos a aprender a sumar los elementos de una progresión. Y entonces, cuando la razón vale 1, tengan presente que es efectivamente una sucesión geométrica, pero todos sus elementos son iguales. ¿Qué pasaría si en una progresión geométrica todos los elementos son iguales? ¿Cuánto vale la diferencia? Perdón, ¿es aritmética una sucesión donde todos los elementos son iguales? Y no, porque creo no tendría sentido, porque la diferencia sería 0. ¿Y no puede ser? Sí. Puede tener una diferencia que 0 y siempre término, claro. Cumple con la condición. Y todos los elementos serían iguales. ¿Está bien? Y fíjense que en ese caso la geométrica y la aritmética son la misma cosa. Es decir, una progresión, a ver si es cierto, de acuerdo a la definición que dimos. Una progresión, por ejemplo, como esta, que sea 5, 5, 5, 5, y siempre vale 5. Si yo hago 5 menos 5, digamos, este es mi A1, este es mi A2, este es A3, este es A4, y así sigue. Siempre vale 5. Tengo otro 5 más, que es A6, y etc. Si hacemos A2 menos A1, va a valer 0. Si hacemos A3 menos A2, va a valer 0. O sea que se ajusta a la definición. Si hacemos A5 menos A4, también vale 0.
Si hacemos la diferencia entre dos términos consecutivos, siempre vale 0. O sea que aritmética es. La diferencia es 0. ¿Qué pasa si hacemos el cociente? A 2 dividido a 1. Va a Da dar 1. dividido 5 me da 1. Si hago a 3 dividido a 2, me da 5. Dividido a 5 también me da 1. Es decir, que también la razón vale 1, o sea que también es geométrica. Es decir, una sucesión donde todos sus elementos son iguales se puede interpretar como geométrica o como aritmética. ¿De acuerdo? Porque responden a la definición. Responden a la definición. ¿Y podría ser también geométrica y aritmética? Claro, es geométrica y aritmética. Si es geométrica y aritmética es porque todos los elementos son iguales. Ah. Bueno, eso es digamos, como para que piensen un poco, nada más. Entonces, ya sabemos cómo podemos escribir para las geométricas. Para las geométricas tenemos la siguiente definición, ¿no? Entonces, un elemento sobre el anterior tiene que ser constante. Acuérdense que la 1 tiene prohibido ser 0, porque si no, no puedo dividir. Por eso tengo prohibido. Y entonces, el término genérico es A1 por R a la n menos 1. Ese R se llama razón. Entonces, por ejemplo, piensen que me dicen A1 vale 4 o menos 4, vamos a poner, y la razón vale 2. Hallar, ejercicio 1 para geométrica, digamos. Si A1 vale menos 4 y la razón vale 2, hallar A sub 16, por ejemplo. ¿Qué cosa es A sub 16? Bueno, A sub 16 es A1 por la razón a la 15. Entonces, sustituyo con los datos que me dieron, va a ser menos 4 que multiplica a 2 elevado a la 15. Eso me va a dar negativo y lo puedo dejar indicado. Esto es lo que quiero que vean. Porque 2 a la 15, calcúlenlo con la máquina para que vean que conviene dejarlo indicado. 32.768. Por eso es un número muy grande. Entonces uno, estas cuentas, salvo que las necesite para algo muy particular, la va a dejar indicada, Puede dejar indicado ese resultado. Si en lugar del A sub 16 yo le hubiera pedido el A 284, hubiera sido menos 4 por 2 a la 283. O sea que este número es suficientemente grande, la máquina le va a dar una notación científica, ¿no? Casi seguro, y la van a dejar ustedes expresar. No necesitan, cuando tienen potencias tan grandes, porque piensen que en una geométrica la razón se eleva a un exponente. Profe, acabo de hacer el de A16, el resultado tal cual sin lo que sería la potencia, sería 131.072 y en este caso ¿Cómo negativo. ¿Cómo sin la potencia? O sea, 2 a la 15, el resultado que te da por menos 4. Menos 4. Está bien. Bien. ¿Vieron que todos los días estamos escuchando por la radio que los contagios crecen de manera exponencial? ¿O por la televisión? Porque el contagio es que cada una persona se contagian 2. ¿Está bien?
Entonces, si yo empiezo con inicial 2 y la contagiosidad es de 2 para cada uno, es una progresión geométrica lo que están teniendo. Y fíjense que uno podría formular bien la relación que los médicos hablan, cómo esto va creciendo. Piensen cómo crecen las potencias de 2. Y 2 es un número chico. Las potencias de 2 crecen muy rápido. Y ya con 2 a la 15, fíjense que tienen un número muy grande. Piensen 2 a la 200, ¿qué número es? 2 a la 283 es un número enorme. Entonces, bueno, es por eso que se vieron el dibujito de la curva cuando nos muestran por televisión cómo es el crecimiento de los contagios. Es una curva que crece muy rápido. A eso se lo llama curva exponencial, porque la variable está en el exponente, es de la forma 2 a la x. En general, porque el contagio parece que se produce y que cada individuo contagiado contagia a 2. Eso es lo que yo he entendido de escuchar tanto a los médicos. Pero cuando hablan de crecimiento exponencial es por eso, porque la variable está en el exponente. Salgo de la forma 2 a la x y voy moviendo el x. Entonces, cada persona pareciera como que contagia a 2. ¿Cuánto? Y eso es lo que hablan del crecimiento exponencial. Búsquense ustedes en un graficador lo que es la función y igual 2 a la x. Entonces, para x igual a 0, esto vale 1. Para 1 vale 2, para 2 vale 4, y son todas las sucesivas potencias de 2, es continua, nunca se hace 0. Entonces la curva es así, crece rapidísimo. ¿Vieron que nos dibujan una curva así en la T? Bueno. Entonces a medida que el X es más grande, más alto se va. Ese es el comportamiento. Es mucho más rápida que las parábolas, ¿eh? Bien, entonces, a ver, ¿qué otra cosa podríamos hacer acá? No sé qué hora es para calcular. Bien, un ejercicio fácil. Vamos a ver. Si en una progresión geométrica A sub 3 vale 25 y A sub 5 es 284, iba a poner, hallar A1 y la razón. Entonces, A3 es A1 por la razón al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí o no? Porque es 3 menos 2. Perdón, 3 menos 1. Entonces es A1, como bien dije, la razón al cuadrado. Y A sub 5 es A1 por la razón a la 5 menos 1. Es decir, es A1 por la razón a la cuarta. No conozco a 1, no conozco la razón, pero sí conozco a 3 y conozco a 5. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a reemplazar y vamos a sacar. A3 es 25. 25 es A1
por la razón al cuadrado. Y que era el otro, 284 es A1 por la razón a la cuarta. Uno puede despejar de ahí A1. Fíjense que ninguno de los dos puede ser 0 porque me dio 25. Entonces A1 es R cuadrado dividido 25. Entonces en lugar de A1 me meto acá y me va a quedar que 284 es en lugar de A1 razón al cuadrado dividido 25 por razón a la cuarta. Es decir, que la razón a la sexta, o bueno, vamos a, me quedo 284 es igual R cuadrado por R a la cuarta es R a la sexta sobre 25. Es decir, 284 por 25 es la razón a la sexta. Ahora tengo que hacer 284 por 25. A ver cuánto esto quiere andar. 284. 7100, profesora. ¿Esto da 7100? Sí. Estoy viendo. Esto no. A ver, 284 es divisible por 2. No, quería factoriar algo, pero no importa. Entonces, raíz sexta. Ahí tengo raíz sexta. Raíz cuadrada. Ahí no veo. Raíz sexta. Bueno, R es la raíz sexta de 7100. Entonces, estoy pensando, tengo raíz, la raíz sexta, no veo. 4,38 da. Bien, o sea que da aproximado, o sea que eso no lo voy a dejar Sí, siguen los decimales. por eso. Pero quería factoriar. A ver, esto es 5 por 5, ¿no? 25 y 5 por 5. Y 284, si lo factoreo por 2, me da 142. Y lo factoreo por 2 de nuevo, me da 71. 71. Este es el primo que molesta. Entonces, esto es raíz sexta. No puedo sacar a nada fuera de la raíz. Porque esto es 5 al cuadrado Sí. por 2 al cuadrado por 71. Por eso es que me queda una irracional. No puede salir nada afuera de la raíz. O sea, que la razón queda así. Pero hay un comentario interesante para hacer. Ustedes saben que la razón, que una raíz de índice par admite dos valores posibles. Admite dos valores posibles. La razón puede ser menos la raíz sexta de 7100. Esa es una razón posible. O otra razón posible es más, lo pongo a propósito del signo, más la raíz sexta de 7100. Entonces, hay dos progresiones geométricas que tienen A3 igual a esto y A5 igual a esto. Una con razón negativa y otra con razón positiva. ¿Y quién es el A1? ¿Quién es el A1? A1, acuérdense que acá lo tienen despejado. A1 es
la razón al cuadrado, sobre 25. O sea que hay, sea la razón positiva o negativa, como la tienen elevada al cuadrado, el A1 va a ser un único valor. ¿Qué valores va a poder ser? Si ustedes piensan en R1, el A1 que se les está originando es elevar al cuadrado el número menos raíz sexta de 7100 dividido 25. Si piensan en la razón positiva, va a ser exactamente igual porque está elevado al cuadrado. Entonces, cuando considero R2, que es la positiva, el A1 va a ser raíz sexta de 7100 al cuadrado dividido 25. El A1 da lo mismo porque les ha quedado que es la razón al cuadrado dividido 25. El A1 coincide. Después, alternativamente, les va a dar positivo, negativo, positivo, negativo. Dan positivo los impares, y los pares dan negativos. ¿Qué quiere decir? Los términos de índice par. Fíjense, acá encontraron A1. A1, cuando esto lo elevan al cuadrado, le va a quedar raíz. Piensa, a ver. ¿Se acuerdan de exponente fraccionario, no? Elevar a la raíz R. Después al cuadrado de un número H, vamos a poner P de un número H, va a ser H a la P sobre 2, digamos. Brutalmente así. Entonces quedaría al cubo, raíz cúbica, al revés, ¿no? 2 sobre P. 2 sobre P. Entonces va a quedar, acá les va a quedar raíz cúbica de 7100 dividido 25. Ese es el A1. Y acá también va a quedar lo mismo. Ahora, cuando multiplican a esto por la razón negativa, van a obtener el A2. Y el A2 va a dar negativo. A2, ¿quién es A2? Y A2 es A1 por la razón. Y la razón es negativa. A1 ya lo encontraron, reemplazan acá y se dan cuenta que acá les va a quedar un número negativo, porque a 1 les dio positivo. Cuando encuentren a 3, ya lo saben, va a dar 25. Cuando encuentren a 4, va a dar negativo. ¿Por qué? Porque a 3 es positivo y la razón es negativa. Entonces, para esta situación de razón negativa, los elementos son alternativamente positivos y negativos. En cambio, para la razón, cuando se considera positiva, todos van a ser positivos. ¿Por qué? Porque la 1 es positivo. Entonces, eso es importante que vean que cuando les ha quedado que la razón era la raíz sexta de algo, cuando la razón es raíz sexta, o raíz cuarta, o raíz octava, admite dos signos. ¿Qué quiere decir dos signos? Hay un número negativo que es solución de esta expresión, y hay un número positivo que es solución de esta expresión. Eso lo sabemos todos, ¿no? Es decir, que un número
¿Qué estoy diciendo? Vamos a ir al piso. Algo fácil. Si ustedes tienen menos 4 al cuadrado, les da 16. Y si tienen 4 al cuadrado, también da 16. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la raíz cuadrada de 16? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? Y bueno, ustedes me tienen que contestar, puede ser 4 o puede ser menos 4. ¿Por qué? Porque menos 4 al cuadrado da 16 y 4 al cuadrado da 16. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando yo tengo la raíz sexta de algún número J, vamos a ponerle, de cualquier número J positivo, voy a poder calcularle su raíz sexta de índice par. Se puede calcular cuando un número es positivo, entonces va a tener dos soluciones. Más o menos la raíz sexta de J. Si el número es fácil, supongamos, si acá en lugar de J yo tuviera el 64, entonces la solución de esto sería 2 o menos 2. ¿Por qué? Y porque 2 a la sexta me da 64 y también es cierto que menos 2 a la sexta es 64. Entonces, si hubiera sido un número fácil, no como este 7100, que no es la potencia sexta de ningún número entero, digamos, ni ninguna fracción, etcétera. Entonces, como este es un irracional, lo tengo que dejar indicado. Pero si hubiera sido lo que está como cantidad subradical el número 64, por ejemplo, como sabemos todos que menos 2 a la sexta da 64 y 2 a la sexta da 64, la raíz sexta de 64 hubiera sido 2 o también menos 2. Eso es lo que estoy escribiendo acá. Lo que pasa es que el número 7100, su raíz sexta, es un irracional. Entonces, la única manera de expresarlo con exactitud es dejar indicada raíz sexta del número. Es un número. ¿Se entiende eso? Bueno, lo importante es que vean que surgen de estos datos que me dieron dos progresiones geométricas. Una con razón positiva y otra con razón negativa, que coinciden en estos valores y que la 1 tiene esta forma, ¿no? El A1 es único para las dos, pero ya después, cuando pienso calcular quién es R2, ya empiezan a diferenciarse. Los de su índice par van a ser, en un caso, van a ser sucesiones alternadas, el A1 es positivo, el A2 es negativo, el A3 es positivo y así siguiendo, cuando la razón es negativa. En cambio, cuando la razón es positiva, todos son positivos. O sea que son dos progresiones geométricas distintas las que se originan con esos datos. No sé cuál era la pregunta de este chico de Juan Ignacio Vilas, que decía, ¿qué es AN dividido a N? Y AN dividido a N es 1. No sé en qué momento me hiciste esa pregunta. Yo recién la veo. Si la razón es 1, AN dividido a N es 1. No, era cuando vos estabas haciendo A2 sobre A1, A3 sobre A2, AN menos 1 o AN más 1 sobre AN, cuando estabas con eso. Ah, bien. No sé si ahora lo entendió y si sigue estando. ¿Ahora te quedó claro o no, Juan? Bueno, muy bien. Entonces hoy nos vamos. En un ratito ya aparece el plan, ¿no? El trabajo. Ya apareció. Sí, Pareció, sí. profe. Bueno, bárbaro. Apareció porque estaba programado a las 6, así que ya debe haber aparecido, sí. Ya apareció. Bueno, bárbaro. Buen día del trabajador.